Les estamos presentando Dígalo Aquí. Amigas y amigos, continuamos en Dígalo Aquí. Vamos a enfocarnos con información nacional que amerita también la atención de diversas comunidades que hacen vida, no solamente en el sur de Florida, sino en todo este gran país, Estados Unidos. Estamos hablando de estas directrices que son emanadas a partir de decisiones en la Casa Blanca, donde ya hemos visto cómo se postergó una jornada bastante extensa y prolongada de redadas de parte de la policía encargada y que trabaja para las autoridades federales. Estamos hablando de ICE, este departamento policial que está tras la búsqueda de aquellos inmigrantes que no cuentan con autorización para permanecer en Estados Unidos y que también de aquellos que tienen con alguna orden de deportación pendiente y deban presentarse. Esto puede ponerse en vigencia próximamente ante anuncios de parte de la Casa Blanca. Para entender un poco la envergadura, el radio de acción que involucra a las distintas comunidades, tenemos a un invitado muy especial en el día de hoy. Se trata de Ángel Leal. Él es abogado, experto en asuntos inmigratorios, amigo de esta casa. Muchas gracias, José. Muchas gracias Hola, por María venir. Carolina. Bienvenido. Gracias por la invitación. Ahora, precisamente sobre esta situación que pareciera que todavía no se alivia la presión, porque a pesar de que en algún momento el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo, bueno, vamos a postergar esto, insiste nuevamente en ponerle un poco más de candela a esta gran olla de presión y que va a seguir subiendo e incrementándose la presión interna. Sí, de hecho, el domingo es correcto y lo que él pretendía, que era un arreglo bipartidista de la crisis inmigratoria, del sistema de asilo, de quién puede o no puede, y quién califica y no califica para asilo, más cuando había un feriado en el interín, sí, no era realístico, entonces era postergar lo inevitable, a pesar de que se aprobó el dinero para la crisis fronteriza desde el punto de vista de la detención de los jóvenes y algunas familias y personas que están siendo detenidas en estos momentos en la frontera sur. Pero más allá de eso, el domingo el director interino de UCIS, Kenneth Cuccinelli, que fue el ex fiscal general del estado de Virginia, una persona súper conservadora, anunció en un canal importante norteamericano de que la idea es detener 1 millón de personas con cartas finales de deportación. ¿Cuál es Ahora, Ángel, quisiera también sí. consultarle, porque ha habido demasiada inquietud, obviamente, dentro de la comunidad de inmigrantes acá en Estados Unidos, pero es que la situación en los centros de detención también es bastante crítica y el gobierno en este momento está intentando lavarse la cara ante todas estas denuncias de hacinamiento, de insalubridad, de separación de familias. Bueno, y para esto de contar. Bueno, totalmente de acuerdo. Primero, antes de todo, para que el público entienda, deportar físicamente a 1 millón de personas, desde mi punto de vista, no es factible al menos de un golpe. Estamos hablando de que técnicamente hay aproximadamente 65.000 camas a la disposición de la agencia del Departamento de Seguridad Nacional. O sea, que estamos hablando de un proceso que va a demorar un buen tiempo, o sea, que todavía tienen la oportunidad de revisar sus casos. Diría que las personas que corren más peligro son aquellas personas con cartas finales de deportación. Esas son las personas que deben estar atendiendo sus casos inmediatamente para ver qué recursos pudieran tener y sobre todo no me estén manejando sin licencia, porque esa va a ser una de las vías más fáciles para que inmigración pueda ejecutar esas órdenes. Ahora es el momento de no cometer ningún tipo de infracción o ilegalidad porque vas a caer en la trampa, porque es lo que está pasando. Ahora, a lo suyo sí, indiscutiblemente estamos viendo una violación de derechos civiles y humanos en la frontera sur. Se está desobedeciendo el acuerdo Flores. Esos niños no deberían estar bajo custodia inmigratoria por más de 72 horas, máximo 20 días en tiempos de emergencia. Hay un porcentaje que es más de un 70% que cuentan con familias donde se pudieran quedar, pero muchos de esos familiares a la vez están indocumentados y tienen cartas de deportación. Entonces, básicamente es una crisis que se autoalimenta con estas detenciones, diría yo, innecesarias y abusivas. Sí, abogado, yo quiero retomar la idea que estábamos conversando hace minutos en relación a esta cantidad, 1 millón Sí. de posibles deportaciones. Cuando hablamos de estas personas están perfectamente ubicables, es decir, que las autoridades federales ya saben dónde viven, dónde residen, porque han tenido un régimen o un programa de presentación ante tribunales o ante cortes y que debería entonces saberse a dónde van a ser buscadas o serán aprehendidas en redadas donde se estima que puedan ser arrestados. ¿De qué se trata este procedimiento? La segunda, porque la gran mayoría de esas personas probablemente fueron deportados en su ausencia, es decir, que inmigración no tiene una dirección
confiable de donde se puede encontrar ese extranjero. Más allá de eso, los que son, diría yo, más sujetos a una posible detención son aquellos que ya están bajo una orden de supervisión, que se están reportando cada X tiempo con ICE. Pero la gran mayoría de las personas con cartas de deportación no tienen estas órdenes de supervisión y por ende van a ser personas que probablemente van a caer precisamente por redadas y por estos acuerdos de colaboración con entidades estatales y locales a través de la ley 287G y estos acuerdos de colaboración que, por ejemplo, vimos ahora en la Florida las leyes antisantuario, y yo creo que por ahí es donde ellos pretenden llegar a esa cifra. Ahora, usted daba una recomendación hace unos minutos muy interesante, la de evitar pues manejar. Sí, Y acaba de mencionar también otro aspecto importante que entró en vigencia justamente ahora, el mes de julio, que es que se eliminan las ciudades santuarios. Son Correcto. demasiadas las recomendaciones que la comunidad necesita saber. ¿Cuáles son los otros consejos que usted le daría a las personas que están bajo esta situación? Entender la postura de su caso, es decir, no todo el mundo tiene una carta de deportación, muchas personas nada más que están indocumentadas, algunas personas todavía tienen derecho a corte de inmigración, algunas otras personas están en proceso de corte de inmigración. Este peligro inminente no es para aquellas personas que no tengan la carta de deportación y muchas personas ni siquiera saben. Y eso se puede revisar, allá está un teléfono donde uno puede llamar con su número de alien para ver si realmente tienen carta de deportación o no. Hay algunas personas que puedan tener carta de deportación administrativamente emitida por ICE en circunstancias especiales. Pero entonces yo creo que lo más importante es entender cuál es el estatus mío. Estoy con carta de deportación, estoy indocumentado, estoy pendiente de algún proceso. Y entonces, más allá de eso, establecer una estrategia y un plan. No todo caso tiene una solución a una residencia permanente, pero todo caso tiene un plan de acción para que en caso de que exista esa detención ya estén preparados para defenderse en contra de esa deportación. Ahora, otra cosa que también vemos mucho acá dentro de la comunidad de inmigrantes, sobre todo los quienes no tienen documentos para trabajar, es que le piden a un amigo que le preste Social Security o le piden a una persona que le falsifique algún tipo de información, el riesgo que corren estas personas que se prestan para, bueno, quizás no de mala fe, quizás para ayudar, pero el riesgo tan terrible que corren también estas personas. Excelente pregunta, María Carolina. El peor escenario. De todas las opciones, que ninguna son buenas, la peor es tomar la documentación de otra persona porque eso es robo de identidad, es un delito federal con cárcel mandatorio y peor aún, si se le ocurre tomar la documentación de un ciudadano americano. Así que es preferible trabajar irregularmente sin documentación que trabajar con documentación prestada, porque la documentación prestada se inclina más a una acusación penal y es federal. Ahora, ya como para cerrar también, abogado, porque es tan importante todo lo que usted está diciendo, pero también vemos casos de personas que se ven en una situación apretada o creen que están incurriendo en algún tipo de irregularidad, pero recurren al amigo porque tuvo una experiencia similar, o recurren a un paralegal, como son estas personas que quizás no tienen el conocimiento adecuado. Su recomendación a todas estas personas que puedan verse quizás involucradas en una situación así. Dentro de su estatus como indocumentados, estén lo más legal posible. Saquen su número ITIN, eso es perfectamente legal. Es perfectamente legal que un extranjero abra una corporación, trate de trabajar bajo la corporación, paguen sus impuestos con el ITIN. Tal vez no sea perfectamente legal porque no tiene la autorización de empleo, pero es una forma más limpia y más correcta de por lo menos ir defendiéndose hasta que se resuelva todo este caos inmigratorio que estamos viviendo. Bueno, que todavía puede prolongarse por mucho más tiempo. Abogado, lastimosamente sí. Así es. Abogado, muchísimas gracias por Pero esta dicho sea de paso, eso cambia constantemente, ¿eh? Yo he estado 26 años en inmigración y el único constante es el cambio. No pierdan la esperanza. Eso sí es buena noticia. Eso sí es buena No noticia. pierdan la esperanza de que las cosas cambien. Qué bueno. Muchísimas gracias. Gracias. Por estar con nosotros. Se trata del abogado Ángel Leal, abogado experto en asuntos inmigratorios acá en los estudios de EBTV.